Me putean los peronistas y me putean los libertarios. Es como, es haber elegido el camino de la puteada infinita, casi. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos en una nueva emisión de Generación Bitcoin, este podcast en el que con mi amigo Adam Duobe empezamos a conversar con bitcoiners de toda Latinoamérica, de Argentina, de habla hispana, para tratar de meternos en la cabeza del bitcoiner. ¿Cómo es el bitcoiner? ¿Cómo piensa? ¿Qué consume? ¿No? Es un estudio sociológico este podcast. ¿Cómo estás, Adam? Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo va, Rodis? Buen día, capítulo 9. Ya Sí, estamos señor. a uno de llegar a número redondo, así que tenemos que ir preparando las celebraciones del caso. Nuestra primera fiesta. Hay que ir pensando, proyectando para el 100, para el programa 100. Así es. Bueno, ¿qué te parece si vamos con ya la introducción, la presentación del invitado y nos metemos de lleno en una nueva historia bitcoiner? Tal cual. Bueno, hoy invitamos a Juan Rocco. Juan Rocco es escritor, es periodista, es influencer, es un hombre que habla de Bitcoin en muchos lados, está también en Blender, él tiene su propio podcast, lanzó una memecoin, ¿no? Hace unos años, Adam, ¿no? El año pasado, ¿no? Magaiva, vamos a hablar de eso también, aunque este es un podcast sobre Bitcoin, vamos a poder hablar un poco de Magaiva si tenemos al creador de una memecoin. Perfecto. Así que le damos la bienvenida a Juan Rocco, lo metemos. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Cómo a le va, Generación chicos? Bitcoin. Un gustazo estar acá, muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a ir ahí charlando sobre todas las cosas que iban mencionando. Y bueno, la idea nuestra es tratar de entender un poco los orígenes de cómo es una moneda nueva, es una criptomoneda nueva, ¿no? Y la mayoría de nosotros no es que nacimos y nos encontramos con esta opción y nos precede, ¿no? Surge hace unos años ya con la humanidad totalmente enfrascada, ¿no? en otros tipos de monedas, y esto es una revolución que le cambió la cabeza a mucha gente, que le interesó a otras ya venían con una idea sobre una crítica sobre las monedas tradicionales y Bitcoin se convirtió en una respuesta a eso. Bueno, la primera pregunta es tratar de entender, vos cómo llegaste a Bitcoin, cómo conociste Bitcoin. Bueno, yo fue como un acercamiento por etapas. La primera vez que realmente escuché hablar de Bitcoin fue a través de Taringa, que Taringa había sacado, no sé si se acuerdan, pero Qué viejazo Taringa. viejazo mal, yo soy, imagínate, soy del 87, así que he visto evolución de todo. Sí. Nada, yo de primer contacto con una computadora fue con una 286, o sea, Claro. tenemos ahí un par de años encima. El primer contacto fue con Taringa, que Taringa había sacado un programa que te permitía cambiar los puntos de Taringa de tu usuario por satoshis, que en ese momento yo no tenía idea que se llamaban satoshis. Me acuerdo que lo intenté hacer, no pude, pero a partir de eso me bajé lo que era el cliente original de Bitcoin, armé una billetera y qué sé yo, pero nunca lo usé. Es como que lo bajé, lo intenté conectar con Taringa, vi que no pude, qué sé yo, y lo dejé ahí tirado, como que no pasó a mayores. Después, en 2015, yo empecé a escribir para el diario Página 12 sobre tecnología, escribí un primer artículo de robótica y el segundo lo quería hacer sobre cripto, sobre Bitcoin y toda la bola. Y ahí me puse en contacto con un amigo, un conocido que yo sabía que estaba medio ya metido en la movida, qué sé yo, y me acuerdo que quedamos para ir a comprar Bitcoin a un chavo. O sea, el chabón nos iba a llevar, creo que un tipo un USB. Era medio creo que le compramos como una cold wallet, una cosa así medio extraña. Que después más adelante entendí qué carajo era. En ese momento no entendía qué chota era. Pero esa nota nunca salió, o sea, nunca me la aprobaron en el 2015. Recién me dieron como luz verde en 2017, o sea que 2 años después retomé la investigación y ahí sí me puse, justo me acuerdo en agosto de 2017, publiqué la primera nota acerca de lo que era Bitcoin. Me acuerdo, leí el white paper, qué sé yo, y quedé como bastante asombrado por todo. O sea, fue la primera vez que tuve como un entendimiento medianamente más certero de qué se trataba. Si se acuerdan, en diciembre de 2017, enero de 2018, se da el pico de los $20.000, como la primera vez que Bitcoin explota,
a nivel mundial, noticias y qué sé yo. Y yo me acuerdo que me agarraba la cabeza diciendo, no, me perdí este tren, o sea, porque escribí, pero no compré nada, ¿entendés? Sentí que se me había pasado la oportunidad de mi vida por adelante de mis ojos. Y en febrero de 2018 se abre un puesto para Content Manager en Ripio, y yo me acuerdo de justo mando la nota que había escrito para página y qué sé yo, y quedé, ¿viste? Fue como, y ahí empecé a trabajar directamente sobre cripto, en una billetera, qué sé yo, y ahí me metí full con todo el mundo bitcoiner. O sea que desde febrero más o menos de 2018 hasta acá, metido hasta el cuello, digamos. Y vos venías, o sea, esto de Taringa, ¿te interesaba la tecnología? ¿Por qué estaba navegando en ese mundo? ¿Cómo era tu vínculo con...? O sea, ¿se te hizo fácil? ¿Te interesó por la tecnología? ¿Las notas que hacías eran de tecnología? ¿Eran de cultura? ¿Cómo era eso? Sí, un poco tenía que ver con todo lo que era el mambo tecnología. Yo venía siguiendo toda la movida también de software libre. Había leído un libro fundamental que un poco me cagó en el buen sentido de la cabeza, se llama Ética Hacker, de un finlandés que se llama Pekka Himanen. Y el chabón proponía, bueno, así como estuvo la ética protestante del trabajo en la era industrial, en la era de la información iba a haber una nueva ética que era la ética hacker, ¿no? Y ahí ahí conocí básicamente lo que era el software libre, Linux, Richard Stallman, como que me abrió toda esa parte al mundo, digamos, del software de código abierto, y bueno, y la diferencia con las empresas qué sé yo, tipo Microsoft y Apple, que tenían software privativo y demás. Ahí me pareció que había como una recontra novedad, que había algo como muy vivo, ¿viste? Me acuerdo que en el 2011 creo que vino Richard Stallman acá y lo fui a ver a un teatro ahí en Calle Corrientes, no me acuerdo si era o en el San Martín o en el Ópera, creo. Que lo organizaba la Fundación Vía Libre acá. Entonces como que me acuerdo, me había pedido por correo el primer, ¿cómo se llama? El primer CD que te mandaba la gente de la Ubuntu Foundation, entonces tenía Ubuntu, lo había intentado instalar en la computadora, como que estaba en ese mambo, investigando qué pasaba con la tecnología y qué pasaba con la tecnología por fuera, digamos, o sea, tecnología referida a software y computación, por fuera de las corporaciones grandes. Entonces cuando llego, de pronto más o menos, o empiezo a leer algo sobre Bitcoin y veo que estaba relacionado con eso, que era un software de código abierto, que no estaba hecho por ninguna empresa ni ningún estado, y qué sé yo, digo, che, o sea, de entrada me llamó la atención y vi que tenía cierto como potencial, o entendí que ahí podía llegar a estar pasando algo. No le di demasiada bola, fast forward un par de años adelante, evidentemente pasó algo con eso, y después ya fue meterme más en un fenómeno que estaba un poco más estructurado, tenía más actores, y fue recomponer un poco la historia de esa tecnología. Más que nada, siempre mi interés fue hacia eso, hacia la cuestión de la tecnología. Siempre fui muy lector desde chico de ciencia ficción, estudié filosofía, nunca me recibí y demás, pero siempre como esa mezcla entre tecnología, filosofía y los cruces que pueden, digamos, impulsar cambios sociales a través de la tecnología, siempre me llamaron la atención y siempre los seguí en la medida de lo que pude, sin ser un chabón que sepa ni escribir código, ni programar software, ni nada, ¿no? Más como observador que como participante activo. Pero a partir de que me metí en cripto me di cuenta, digo, ok, puedo participar activamente, ¿no? Como también había una pata fuerte como de activismo ahí. Épocas de escribir Microsoft con reemplazar la S con el signo dólar, por ejemplo. Con el signo dólar, acá. Y de hecho, me acuerdo había habido una protesta contra Microsoft en los años 90 de los desarrolladores que reclamaban una cuestión de propiedad intelectual, de derechos. Juan, te quería preguntar, evidentemente te trajo el lado de la tecnología, pero también desde el punto de vista del dinero. ¿Alguna vez te habías puesto a pensar en el tema del dinero, de por qué tenían valor esos billetes que usamos? Sí. ¿Te cambió Bitcoin la mirada en ese punto, en ese sentido, desde algún punto de vista? Ahí tengo dos cosas. La primera es, me acuerdo, situación tipo año 2001, Argentina, crisis económica, acompañar a mi vieja
a ver si el cajero, mi vieja cobraba 2 mangos con 50, y a ver si podía sacar plata del cajero automático, ¿viste? Como los cajeros que tenían una restricción, creo que no podía sacar más de 50 pesos, plena época del corralito, no podía sacar más de 50 pesos de cada cajero, qué sé yo, y acompañar a mi vieja para tener guita para ir a comprar al supermercado, ¿viste? De ir a 5 cajeros del barrio y sacar de, no sé, 10 pesos, 5 pesos, una cosa absurda. Y me acuerdo en ese primer momento de decir, che, ¿y por qué no hay un sistema que solo sea guita por computadora? ¿Viste? Como, ¿por qué tenemos todavía billetes y qué sé yo? Ese fue como un primer momento. Y después, un par de años más adelante, ya pasada la crisis y todo, creo que fue año 2005, 2006, un amigo, no, mi viejo me pasó el libro Padre Rico, Padre Pobre, ¿viste? Que está muy mal visto en general, más en círculos así medio intelectuales y qué sé yo, es como, no, ¿cómo vas a leer tipo autoayuda o este tipo de cosas? Y qué sé yo, me acuerdo que me lo leí entero el libro, me había resultado un poco simpático, pero lo mejor de todo lo que me saqué fue lo del patrón oro, ¿viste? O sea, el chabón explica cómo el Nixon Shock, cómo se salió del patrón oro y se entró en el dinero fiduciario. Y a partir de ahí, como que le perdí respeto al concepto de dinero. Si bien me costaba ganarlo y trabajaba para eso, me di cuenta que había como una cierta ficción alrededor del dinero. Esa idea quedó ahí, no le di mucha más bola. Entonces, pero fueron cosas, viste, que se me volvieron a activar cuando llego a Bitcoin, leo el white paper y me pongo a investigar qué carajo pasa. Hay un artículo muy ilustrador que fue The Bullish Case for Bitcoin, ¿viste? Ese que lo escribe el indio, como nunca me acuerdo. Vijay Boyapati, me parece. Vijay Boyapati, impronunciable el nombre y el apellido, pero bueno, ese tipo de literatura fue como, a medida que me fui metiendo en Bitcoin, era como, bueno, cada vez la cabeza se me iba explotando más, ¿viste? Y más que nada es eso, desayunás con la naturaleza política del dinero, ¿viste? Que es algo que está como bastante poco charlado, o por lo menos no en el público general, ¿no? Es como algo más de especialistas, ¿viste? Bueno, ¿qué es un banco central? ¿Qué son las tasas, ¿viste? Las tasas monetarias, qué es un préstamo, qué es un crédito, cómo funciona, la creación secundaria de dinero, M1, M2, bueno, te empezás a meter en el rabbit hole de la guita, que un poco medio que maneja y mueve el mundo, y te das cuenta que, bueno, que ahí se juegan unos partidos bastante Claro. importantes a nivel política, geopolítica y cosas por el estilo, ¿no? Además, creo que nosotros tres, Rodi, Juan, yo tengo más o menos la misma edad, crecimos en los años, o nuestra infancia fue en los años 90, Sí. donde crecimos, yo me siento históricamente estafado porque crecí sin conocer lo que era inflación, o sea, el dinero, el tipo de cambio no era algo que aparecía en la televisión todos los días, hasta que, bueno, volvió el proceso inflacionario y de repente ahí descubrí que vengo de un país que la norma era esa y que me habían vendido una simulación durante 10 años. Vivimos 10 años en una burbuja de estabilidad que no era mal. Claro, y entonces yo creo que uno como argentino también, al vivir en este caos monetario en el que vivimos los últimos 15, 20 años, también uno aprende y está obligado de alguna manera a aprender sobre el dinero, cosa que en otros lugares del mundo, que ni siquiera digo en Europa o en Estados Unidos, donde la gente tiene la vida ya un poco más estructurada y dice, bueno, no me pongo a pensar en esas cuestiones que doy por hecho, sino en países tercermundistas que tampoco tienen los problemas inflacionarios que tuvo Argentina. ¿Te ayudó un poco el contexto a entender Bitcoin? Ni hablar, o sea, primero la cuestión de, o sea, el tema de por qué Argentina tiene históricamente, salvo en un momento de la infancia, tiene una economía bimonetaria. A mí me pasó que el último año de la convertibilidad, año 2000, en el 2000, un año antes, o sea, los últimos 2 años de la convertibilidad, yo empecé a jugar Magic. Y vieron que las cartas de Magic tienen como valor coleccionable. O sea, ahí empecé a entender, ahí empecé a darme cuenta y dije, che, pero pará, ¿por qué las cartas de Magic no pierden valor y sí mi moneda? Algo está pasando. Cuando nos fuimos de la convertibilidad, yo me acuerdo, un sobre de Magic te salía entre 3.50 y 5 pesos en los últimos 2 años de la convertibilidad. Cae la convertibilidad y pasa a valer el triple, básicamente, 3-1. O sea, te valían ya 15 mangos, qué sé yo. Y vos ibas viendo esto como cartas de esa época que las ibas guardando y demás, ibas viendo que iban
ganando valor a medida que las ibas guardando, por ahí no las cambiabas, algunas, no todas, y mientras tanto tu moneda se iba destruyendo. Obviamente que sí, vivir en Argentina te da otra perspectiva, completamente, y más a partir de, yo creo que, me parece que los primeros años, o sea, los primeros, sí, 10 años del kirchnerismo no le di mucha voz, era como, bueno, ganaba ahí, pero de 2011 en adelante, ahí sí como que fue que, yo creo que personalmente, no sé por qué, lo noté Fue el año mucho del más. cepo, el 2011. Es el año del cepo, creo que con el cepo, ¿no? Claro, ahí es cuando empieza todo. Con el cepo ahí sí fue como, che, bueno, pero pará. Pues yo me acuerdo yo era cadete, ¿viste? Entonces, me acuerdo de muchos años de, todavía Néstor siendo presidente, que era lo más normal del mundo ir a cambiar plata. Era como, sí, tomá, tenés que cambiar dólares o por pesos, o por peso. Ibas, cambiabas, te ibas, o sea, no había restricciones, no había nada. Yo era re pendejo, para mí era normal todavía. Era como, sí, obvio, es re común, vas y cambias, te dan dólares, vos das pesos y listo. O sea, no hay como mucho misterio ahí. Y me acuerdo a partir de 2011, qué sé yo ya no era cadete, pero laburaba en una oficina y demás, y empiezo a escuchar tipo esto, como, no, el dólar blue, ¿viste? ¿Qué es el dólar blue? Tipo, ¿de qué estamos hablando, chicos, por favor? Y ahí como te desayunás con eso, con que Argentina históricamente fue una economía bimonetaria, que el peso siempre fue una moneda que perdió valor, los 400 signos monetarios que fuimos destruyendo a lo largo de la historia del siglo XX. Y obviamente eso te hace entender muchísimo más rápido por qué algo que se mantenga constante en el tiempo o que incluso tenga una tasa de emisión deflacionaria tiende a valorizarse, o por lo menos a nosotros nos pareció, para mí me pareció obvio, era como, sí, obvio, esto va a funcionar, es como si en el tiempo su tasa de emisión, además de, o sea, se va, cada 4 años se divide por 2 o va a la mitad, y encima va a tener un número fijo de unidades a distribuir, ya está, es la panacea. ¿Viste? Quiero tomar eso, porque ya, bueno, ya estás dando una idea de la respuesta de mi próxima pregunta, pero ¿qué te gustó de Bitcoin? Es una gran pregunta. Me gustaron muchas cosas. Primero primero la figura de Satoshi Nakamoto me parece es fascinante que haya sido anónimo, tipo un autor anónimo, ¿viste? Vos decís, no, parece un chabón. Bla, bla. Pero después, el hecho de que sea primero que sea software, ¿no? Porque es una moneda creada a partir del software. O sea, no es una moneda que existía y que se convirtió en algún momento en un programa. Es un programa de computadora, básicamente. Que sea de código abierto, que cualquier persona lo pueda bajar, instalar y participar de la red, su mecanismo de consenso también, que sea básicamente eso, tener la versión actualizada del último software y con eso darse lo que hay a cómo funciona, y la tasa fija, los 21 millones, ¿no? Como ese fue yo dije, no, bueno, acá va a haber algo. Más que nada porque me resonaba mucho con lo que había pasado con Magic. En Magic las cartas más valiosas hubo un quilombo. Cuando aparece Magic no iba a ser un juego, o sea, no iba a ser considerado un juego de cartas coleccionables. Era un juego de cartas y ya. Cuestión que la gente las empieza a coleccionar porque, bueno, el ser humano colecciona cosas. Y en una de esas, tipo la cuarta, quinta edición, reeditan un montón de cartas de las ediciones que la gente estaba guardando ya. Y ahí Los reculean. Claro, exactamente, ¿no? Como le tiran, prende la maquinita y las cartas empiezan, obviamente la gente dice, no, pero si esto yo lo iba a coleccionar y vos me lo imprimís, ¿qué sentido tiene que lo coleccione? Chao, vendo toda la mierda. El juego está medio al borde de desaparecer por la pérdida de confianza de la gente y la empresa saca un compromiso que se llama la lista de reserva, que mete todas las cartas de mayor valor coleccionable en ese momento dentro de una lista en la cual se compromete a no reimprimir nunca. Y a partir de la existencia de esa lista y de la escasez que generó, la escasez artificial que generó esa lista, fue que el mundo del coleccionismo abrazó a Magic y se convirtió en uno de los coleccionables más grandes. O sea que ese era el primer caso que yo tenía de escasez generando valor, ¿no? Y después, bueno, la aparición de Bitcoin, ¿no? Y a partir de ahí leer, bueno, obviamente la naturaleza de todo, bueno, el oro, todo lo que había sido usado como moneda en otras épocas, la diferencia entre el papel moneda y, bueno, y justamente los activos limitados y ese tipo de cosas.
Entonces yo ahí me empecé a desayunar con eso, con la capacidad de la escasez de generar, o sea, la escasez y que del otro lado haya demanda, porque con la escasez sola no haces nada, pero escasez más demanda igual valor, ¿no? Entonces... Y Déjame, Royce, un comentario, porque hablamos de Magic y es imposible no mencionar cómo Magic se toca con Bitcoin en sus primeros momentos, y es que MTGOX, el primer exchange que existió de Bitcoin, en realidad era un exchange de cartas Magic. De hecho, MTGOX quiere decir Magic the Gathering Exchange. Sí, o online Magic the Gathering Online Exchange. Bueno, déjame decir algo. Como verás, Juan, Adam es un intelectual de Bitcoin, no es como yo que, bueno, que acá vamos conversando, él es un intelectual, por eso está acá con nosotros. No, eso quería mencionar porque me traía esos recuerdos. También me traía recuerdos de en mi escuela primaria. Cuando me enteré, para mí fue como, viste, tipo Matrix. Fue la ficha que faltaba y era... Se unieron todas las piezas del rompecabezas. Claro. Y después me trajo un trauma que de la primaria que hace poco me cayó, que es que un pibe de un grado más alto me cambió una carta, que yo tenía cartas Magic, yo no jugaba, pero estaba de moda tenerlo en el colegio y coleccionarlas, tenía. Sí. Y me tocó una que parece que era una bomba, me acuerdo que era 7-8, 7 de ataque, 8 de defensa, era increíble, y el pibe me cambiaba esa carta por un toco de 500 cartas. Claro. Y yo estaba re feliz diciendo, wow, ahora tengo, viste, mi vieja no me quería comprar, qué sé yo, y me dieron 500 cartas. Quizás le regalé una carta y le cambié una carta de $10.000 hoy. Pero así como gasté mi Bitcoin en el 2015, 2016, la carta Magic creo que la regalé por 500 cartas chotas. Así que, bueno, me acordé de eso. Te trajo un recuerdo. Por un recuerdo. No, esas cosas, la gente por ahí, ahora por ahí los pibes no lo saben, ¿viste? Porque me pasa mucho de ver muchos chicos que están re metidos, o sea, como que entre los adolescentes el anime es algo súper cool ahora, ¿viste? Todos los pibes leen manga, toda la gente hace cosplay, toda la gente juega juegos de mesa, como que esto es lo que en nuestra época era para los raros del curso, ahora es hiper popular, y ese ambiente estaba todo mal, era re pesado. Ibas a cambiar cartas y te choreaban las cartas. En las convenciones a la gente que hacía cosplay las escupían. Era otra Argentina. Claro. Los chicos no lo saben, pero era el Far West antes. Sí, Juan, y bueno, decías esto, ¿no? Lo que te gustó de Bitcoin. ¿Hiciste amigos a partir de Bitcoin? Sí. ¿Cómo son esos vínculos y cómo son los círculos sociales donde se mueven esos amigos o donde te mueves vos? Es muy loco, pero a partir de que empiezo a trabajar en Ripio, ahí lo conozco a Pablo Wasserman, que ya laburaba. Él estaba desde bastante antes en Ripio, también Bitcoiner cepa original, llegó a minar y todo, o sea, un OG. Y pegamos muy buena onda. Justamente nos enganchábamos en los almuerzos, en el ratito de almuerzo que teníamos ahí, nos juntábamos, nos poníamos a hablar. Él había estudiado algo de audiovisual, pero nunca se había recibido, después estudió otra cosa, qué sé yo, entonces siempre nos quedábamos hablando. Y a partir de ahí, un día, uno de los pibes que era diseñador, Pablito Tempesta, un divino que le mando un saludo, nos dice, che, loco, ustedes tienen que hacer un podcast con estas charlas. Y fue como, hey, tenemos que hacer un podcast con esto. Y a partir de ahí armamos Círculo Vicioso en 2020, durante la pandemia, él desde su casa, yo desde mi casa, cada uno con su cámara. Lo habíamos hablado un montón igual, ya veníamos lo habíamos intentado hacer antes, no había salido todavía. Yo me había ido de Ripio a finales de 2019 y él todavía estaba, entonces no sabíamos si hacerlo porque por ahí se pisaba con la empresa, todas esas cosas que uno tiene cuando está arrancando cosas. Y finalmente cuando él se fue de Ripio empezamos a hacer el podcast. Arrancamos con un podcast muy bitcoinero al principio, porque era casi como un tema muy en común que teníamos los dos y que hablábamos y qué sé yo. Y a partir de ahí se armó una comunidad de gente enorme y divina, con la cual tenemos contacto con todos. Y medio que esos son los amigos que me trajo BTC, me trajo cripto, ¿viste?
Es muy loco, pero ese fue un gran imán al principio. Un gran imán. Y tenés de todo, qué sé yo. Tenés pibes chicos, pibes grandes, gente que entró en una etapa y se fue, gente que holdea, gente que se metió por Bitcoin y después se hizo shitcoiner o al revés, o gente que entró por Ethereum y ahora se hizo bitcoinera. Bueno, vas viendo, ¿no? Tenés como perfiles enormes de todo, ultra maxis, gente que no. Es como que nada, es un ¿Cuál es tu mundo. perfil? Mi perfil, no, yo soy como, o sea, yo como que filosóficamente compro parte del maximalismo, soy medio maximalista, o sea, soy medio de la idea, bueno, Bitcoin es lo más importante y todo lo demás chupa un huevo, pero eso no me quita la cuestión de participar. He minado Ethereum, bueno, hicimos una meme coin, o sea, como participo de todo lo que va pasando un poco en cripto, me voy metiendo. Sí tengo como mi corazón especialmente puesto en BTC y digamos, y en la creencia de que los fundamentals le ganan a todo, ¿viste? O sea, soy un poco Sí. de eso. Más allá que después entiendo, obviamente, todo lo que funciona, le digo, las meme coins, no existe el fundamental es que no hay fundamental, ¿no? Es como es el chiste. Claro. Pero bueno, es otro tipo es la economía de la atención, es la economía de los memes. He escrito sobre memes un montón también, entonces entiendo cómo funcionan las comunidades creadas alrededor de memes y demás. Pero bueno, un poquito tengo ahí como que para mí Bitcoin es la niña bonita. Después, bueno, tengo un poquito de todo, como todo. No es que eso me limita mis estrategias de inversión, de compra o lo que sea. Uso todo, básicamente. Pruebo todo también, me gusta probar, me gusta eso, ¿viste? Como, bueno, cuando salió, qué sé yo, salía DeFi, probar de qué se trata, cuando apareció Solana también, bueno, ver cómo puedo mandar. Y también eso te va llevando a diferentes lugares, te hace, qué sé yo, por ahí no sabes por qué y de pronto, cripto tiene eso, ¿viste? No sabes por qué te metiste en algo y de pronto eso en 2 años te dio guita. Me había pasado con un juego, el primero que había salido en Ethereum, que llamaba, la primera vez que compré Ethereum antes de minar fue para meterme en un juego que llamaba Gods Unchained, que era tipo un Magic con NFT, ¿no? Bastante como precursor, creo que en 2019 salió, o 2018, por ahí, también había escrito una nota. Y compré, me acuerdo que había comprado sobres digitales, obvio, de la primera edición, que era como el equivalente a alfa de Magic. Y dije, bueno, porque eventualmente si esto crece, quiero tener cartas de la primera edición. Después al juego no le fue del todo bien, quedó ahí medio bollando, qué sé yo, pero me acuerdo que cuando fue la fiebre de Axie Infinity, los chabones lanzaron un token. Y por tener cartas del primer token, por tener cartas de la primera edición, te hacían un airdrop gigante del token, que llegaba a valer $4, yo vendí todo al carajo, me acuerdo de esto tipo. Fue tipo guita gratis completamente. Después me fui de viaje con esa guita, ¿no? Por haber comprado, no sé, 20 cartas. Esas cosas insólitas que tiene cripto, ¿viste? Con tu papá, me imagino que después de que te regaló Padre Rico, Padre Pobre, fuiste y vos le llevaste el el white paper de Satoshi. Sí, 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 sí. ¿Cómo fue eso? ¿Lo bitcoinizaste? ¿Evangelizaste Lo a alguien? bitcoinicé. Sí, 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 sí. De hecho, el primero que compró Bitcoin en la familia fui yo y el segundo fue mi viejo. Le dije, mira, pa, una parte de tus ahorros, yo sé que vos sos más de Más la vieja fiat. escuela, que el ladrillo. Mi viejo es el ladrillo, ¿viste? No, el ladrillo Ah, no le gana nada. Y tiene razón, o sea, mal no le fue, así que en eso lo banco. Pero le dije, una parte, no todo, una parte, aunque sea de tus ahorros, metelos en Bitcoin y se copó, se copó. Así que básicamente le regalé un Trezor y compró un poquito. bien. Y se bitcoinizó. Se bitcoinizó. Adam. Juan, estabas contando tu curiosidad, tus experimentaciones con distintos protocolos, NFTs, pero además sos también creador de una meme coin, Sí, 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 Magaiva, que dio que hablar sí, sí. 2023, 2022, 2023. 2023. 2023. ¿Cómo fue esa experiencia? Contanos si querés No, alguna. año pasado, 2024. Principio del año 2024. pasado. Sí, 2024. Sí, Mirá es más, que es más nuevo. cómo pasa el tiempo. Pensé No, que había sido en el a las 23. chapas. Quería preguntarte sobre esa experiencia. Sí. ¿Qué te dejó alguna curiosidad de que te haya venido alguno a decir, che, bajala porque yo lancé algo parecido? Y si no.
alguna cuestión así del mundo del Far West de cripto. No, fue una locura. Bueno, esas son las cosas un poco que tienen, que te trae, viste, las cosas que decía yo, las cosas que uno no tiene en la cabeza o cosas que no podés prever, pero que te vienen de cripto. Nosotros en el podcast, en Círculo Vicioso, tenemos, que ni siquiera es un podcast, es un vivo, ya le decimos el club nosotros, ¿viste? Porque es como, hace tanto tiempo y nos juntamos y le decimos el club. La cuestión que tenemos un Discord enorme, tipo, y es como un poco es lo que mantiene vivo a la comunidad es el Discord, tipo, tenemos un montón de canales, se habla de todo, de política, cripto, qué sé yo. Y finales de 2023 entró un usuario que el chabón estaba muy metido en tema meme coins, pero muy metido. Y empezaba y escribía. Y todos nosotros más corte maxi, tipo, no, esta pelotudez de las meme coins, qué sé yo, cero bola, ¿viste? Como hasta que un par de pibes empiezan a darle más pelotas, se empiezan a meter, qué sé yo, se empieza a generar algo ahí, ¿no? Como, che, las meme coins, empezamos a ver que aparecen un par nuevas, que les empieza a ir bien, que esto, que el otro. Y nosotros veníamos jodiendo con Magaiva, pero como meme interno del club, ¿no? Que Magaiva esto, Magaiva lo otro, qué sé yo. Y un día estábamos con Pablo y nos escriben dos pibes ahí de la comunidad. A uno lo conocíamos personalmente, al otro lo teníamos... No, al otro yo también lo conocía, a los dos. Pasa que uno vivía más lejos, no vivía en Capital. Y nos escriben los dos y nos dicen, che, ¿hacemos la meme coin? Bueno, dale, ¿qué hay que hacer? Y los pibes, los dos son devs, todavía no estaba, fue previo a la existencia de Pump.fan, pero lo hicieron en Solana. Igual en Solana era una boludez hacerlas, ¿viste? Ni siquiera tenías que programar, era más o menos, le ponías los parámetros, le buscabas algo, y bueno, y con ellos, el grupo original, de los dos pibes de la comunidad, más Pablito y yo, dijimos, bueno, armamos una multisig, básicamente, en Solana, y armamos Magaiva. Y el truco, dijimos, era eso. Bueno, nuestro compromiso es no vamos a rugpulear. Hacemos un airdrop para la gente de la comunidad, para todos los que estén en Discord hasta ese día. Lo anunciamos en realidad lo que hicimos primero fue, primero la tuvimos que fondear. Entonces le pedimos a la comunidad que la fondee la cuenta. Y necesitábamos algo así como $1.500, una movida así. Juntamos tipo $2.000 en 24 horas, lanzamos la moneda, hicimos el airdrop solo para la gente de la comunidad y todo el meme era, bueno, Diamond Hands, o sea, nadie vende, nadie suelta nada, nosotros no vendemos nada, nadie hace nada. Y salió, los pibes estaban muy cebados. Para mí esa fue la clave, estaban muy, muy cebados. Y empezamos a tuitear y a hinchar las pelotas en Twitter, básicamente. Pero teniendo el Discord, que medio era donde coordinábamos todo. Nos pasábamos los memes, los hacíamos, los compartíamos. Un pibe armó una radio y armaba tipo canciones con IA. Todavía no estaba tan establecido eso de hacer canciones con IA y qué sé yo, pero ya estaban las herramientas, ¿viste? Entonces empezamos medio que usamos todo ese tipo de cosas. Y en 48 horas explotó en Twitter. Como que un montón de shitcoineros de acá empezaron a comprar, gente de afuera también, qué sé yo, ya directamente me escribían gente conocida acá del mundo financiero, que no vamos a dar nombres, che, te compro OTC Magaiva, bueno, un montón de movidas, y a todos los mandábamos, no, comprar por la pool, o sea, comprar por mercado, no hubo ventas OTC casi de Magaiva, una sola hubo para ver si necesitábamos una guita para ver si nos listaban en un exchange, que al final no se dio. Pero todos los mandamos. ¿Qué market cap alcanzó? Y llegó a $20 millones, boludo. No, fue un delirio. No, fue un delirio. De hecho, hubo un día que movió 7 palos. Sí, o sea, tuvo el volumen diario de movimiento $7 millones, boludo. Ese día ya no entendíamos absolutamente nada. Fue completamente, cuando estás en ese nivel de intensidad y tan rápido, fueron 5 días que todos nos levantábamos, yo me acuerdo, nos íbamos a dormir, nos levantábamos, entraron inversores chinos, una cosa de locos. Nos íbamos a dormir, nos despertábamos y nos poníamos a hacer cosas, ¿viste? Desde memes, hablar con gente, hablar con 4 o 5 exchange a la vez para ver si nos listaban,
uno estuvo a punto de escamearnos, pero la hizo muy fina y casi entramos y nos dimos cuenta y fuimos para atrás. 7 millones de cosas, hablas con todo el mundo te quiere vender cosas, nada, una cosa, es muy de locos, es muy de locos. Pero bueno, el volumen que había generado era una locura y aparte no había pasado acá en Argentina, o sea, no hubo, o no había habido, por lo menos hasta que salió Magaio, una meme coin que haga tanto ruido. ¿Qué te pasa cuando eso, ¿no? Al haber creado una meme coin y ya te vamos llevando a la conversación sobre la política, cuando viste Libra, ¿no? ¿Qué pensás Sí. de estos proyectos y qué pensamiento tenés respecto del universo cripto, ¿no? En relación a Bitcoin? Sí. No, bueno, viendo lo de Libra, o sea, acá es como todo, ¿no? La primera meme coin creo que, o por lo menos la más exitosa, endorseada por un político, fue la de Trump, ¿no? Con la de Trump funcionó bomba y todo, y qué sé yo. Ahí entras en un terreno donde decís, bueno, es más cuestionable, ¿no? Como decís, bueno, porque qué sé yo, una meme coin armada por una comunidad, o no sé, o lo que sea, o armada por un grupo de gente, una empresa y demás. Es una cosa, una meme coin ya armada por un presidente, decís, es como, hay algo que empieza a hacer ruido ahí, porque decís, bueno, no es solamente que utilizás tu influencia como personaje, que Trump la tiene, ¿no? Trump preexiste, digamos, el personaje Trump preexiste al presidente Trump, pero inevitablemente está intrincada esas dos cosas. Pero cuando utilizás, digo, una investidura presidencial para lanzar una meme coin, bueno, ahí entras en un terreno, yo creo, más parecido a ciencia ficción o a distopía, ¿viste? Porque decís, bueno, ¿qué onda esto? O sea, si se va a monetizar la influencia política, ponele, o se va a influenciar esto, es un escenario de mínima complejo, más allá de que, obviamente, por ahí unos mangos le tirás a la moneda de Trump. O sea, de vuelta a la parte de degenerado, uno no deja de ser un degenerado, ¿no? Como decir, bueno, Claro. 100 dólares le meto, a ver qué onda. Claro. Pero es más complejo. Así todo, creo que incluso lo de Trump estaba enmarcado en no deja de ser una meme coin, ¿entendés? Como no deja de ser una joda, o no deja de ser algo en un terreno parecido a un chiste. Con todo lo que eso significa. Creo que el error grave que tuvo Milei con Libra fue haberlo vendido como un proyecto serio. Me parece que ese fue el problema grande, ¿no? Como que dijo, no, a partir de lo que recaudemos con esta... Obviamente después con lo que se supo, el primer error fue estar rodeado de gente que es bastante... Runfla. Bastante claro, bastante delincuente, muy runfla todo, desde Hayden Davis, Novelli, digo, hay unos personajes que... Sí, sí. que son muy runfleros y también... Rones Godoy. Claro, muy de oportunidad perdida también, porque Argentina tiene un ecosistema cripto del carajo, ¿viste? O sea, se hacen buenas cosas desde Argentina y que haya sido, o sea, que haya hecho tanto ruido, algo tan berreta, rompe un poco las bolas, aunque también sabes que por el nivel de resiliencia que hay, digo, a fin de año va a ser la DevConnect. Como que bueno, Argentina tiene incluso herramientas para sobrevivir a un escándalo de estas características. Creo yo que incluso desde la perspectiva de Milei me parece que tiene que ver con falta de conocimiento, fue un mal praiseo de lo que valía la imagen de Milei. Si Milei hubiera ido full Trump y decir, bueno, hago una meme coin, pero es una meme coin en serio, con un meme tipo Milei emperador, lo que sea, yo creo que la moneda hubiera valido muchísimo más guita y ellos hubieran ganado mucha más. O sea, si la búsqueda era esa, ganar plata para la campaña. Le vendieron financiamiento para proyectos y era meme con lo que tenía que haber hecho. Exactamente. Una tokenización, le vendieron tokenización y era por lado meme. Totalmente. Dice, si saco la meme coin, vendés una parte de lo que te quedas del proyecto, boludo, te financiás 3 campañas presidenciales consecutivas. O sea, si el objetivo era hacer caja, como parecía que fue, incluso fue una mala estrategia. Creo yo que tiene que ver por justamente un desconocimiento grande y que ese tema dentro del ecosistema Milei lo tienen cooptado unos runfla. Totalmente. Aparte, Trump, antes de lanzar la meme coin, ya venía hablando de Bitcoin, se fue a la Bitcoin Conference a
a prometer que iba a liberar a Ross Ulbricht y que iba a ser la reserva de Bitcoin. Entonces estaba un poco más metido y la meme coin fue como bueno, ya tengo los Bitcoiners, vamos por todo el resto. Sí. Lo de Milei fue un poco de la nada, porque no hablaba del tema, no se dejaba permear por los que estábamos quizás más en el tema. Totalmente. Perdón. Sí, Adam, ¿qué? Perdón. No, dale vos. No, porque acá es el punto donde nos metemos ya de lleno en la política y es, viste que el Bitcoiner tiende a ser más libertario, ¿no? Vos entiendo que sos más filoperonista, ¿no? Sí, soy un bicho rarísimo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ser peronista en un universo donde prima de los libertarios? Me putean los peronistas y me putean los libertarios. Es como, es haber elegido el camino de la puteada infinita, casi. Pero, no, qué sé yo, tiene sus cosas. Básicamente, soy como, en algún punto soy un peronista, pero que le da bola a, o que cree en algo que le faltó bastante al peronismo en estos últimos mandatos, es cierta disciplina monetaria, digamos, ¿no? Como, estoy a favor de la justicia social, pero también a favor de cierta ortodoxia monetaria. Digo, es un modelo viable. Qué sé yo, en esto también me van a putear, pero ves a los países europeos, Europa del Norte y demás, y se puede conjugar disciplina fiscal con justicia social. De hecho, para mí, si me decís, es la manera más sostenible de lograrlo. Y después hay algunos aspectos a mí que por qué no soy podría ser full libertario, pero no lo soy, que tiene que ver con cierta inocencia respecto justamente de cómo se manejan los estados y cuál es el rol actual del Estado. Si bien Bitcoin es una gran muestra de que muchas de las cosas que uno cree que el Estado maneja por default, como el dinero, pueden estar manejadas por fuera, hay algún otro tipo de cosas que veo mucho más difícil que se puedan distribuir. Quizás después en un futuro puede pasar, pero por ejemplo, la capacidad de tener leyes y de hacerlas cumplir, o tener una policía que te garantice el cumplimiento de ciertas leyes. La idea, ¿no?, de soberanía y de control territorial. Y eso veo muy difícil de que sea reemplazado en el corto plazo por protocolos de software, ¿no? Como sigo creyendo que hay cierta primacía del poder aplicado a través de la fuerza que medio que coarta cualquier idea así más libertaria en cuanto a la forma de gobierno, ¿no? Entonces, soy medio, como en política soy un poco, diría, como más pragmático, realista, pero con una dosis fuerte de esto, de ortodoxia monetaria, ¿no? Y en el mundo digital quizás sí un poco más libertario. En el mundo digital un poco, sí, más jodón, sí, mucho más jodón. Más anarquista. También, y es que tiene esa beta, digo, ¿no? Es como, o sea, y más que nada porque me pasa de haber sido participante de ese mundo, de haberlo, qué sé yo, haberlo visto crecer, haber visto desarrollarse, y hay algo que tiene Internet muy grosso para mí, que tiene que ver con que las cosas que surgen orgánicamente en Internet tienen una fuerza y una vitalidad enorme, ¿no? Como desde el software, si nos ponemos a pensar, Bitcoin es casi un subconjunto de lo que es el software libre, o sea, entra dentro de ese universo. Y si empezamos a ver lo que pasó con el software libre, desde que, bueno, desde Richard Stallman que arma GNU, y después Linus Torvalds saca el kernel de Linux, y ves la evolución que va teniendo Linux como sistema operativo, hasta ahora tipo, todos los servidores corren en Linux. Android es un fork de Linux. Todas las compatibilidades que hay para usarlo en tu PC y qué sé yo, te das cuenta que es algo que nació solo de los usuarios y de la manija que tienen los gordos de Internet por hacer cosas más gordas de Internet, te va determinando de alguna manera el trazo evolutivo, incluso contra supercorporaciones o megacorporaciones como puede ser Microsoft y Apple, que también obviamente son las que marcan o que durante mucho tiempo van marcando el ritmo de las cosas, digo.
en los 90 es inevitable que la aparición de la computadora personal, popularizada primero por Apple, pero después en gran parte por Windows, tuvo un impacto gigante. Bueno, la aparición del iPhone, bueno, también impacto gigante, pero incluso una vez que esa tecnología se vuelve universal y se convierte en una plataforma, hay espacio para la reapropiación. Y ese espíritu medio, eso, como anarquista, horizontal, de abajo para arriba y demás, siempre me gustó, me llamó la atención y me sentí muy cómodo con eso. Decías que puteaban de los dos lados, a veces, libertarios, más también del círculo peronista. ¿Qué diferencias notás? O voy a ir más al grano de hablarte de quizás cuando estás en actividades más tiradas al peronismo. Sí. ¿Qué percepción notás que tienen de Bitcoin, del mundo de los criptoactivos? ¿Les interesa? ¿Lo ven como algo ajeno del mundo financiero? ¿O, quizás no piensan sobre eso? Es muy loco, pero me pasa, por ejemplo, no sé, quizás más en la capa de superficie es algo que genera, es una idea bastante reactiva, ¿viste? Es como, no, bueno, es el Estado perdiendo control sobre algo, entonces es visto como algo intrínsecamente negativo, y esto puede ser más con, qué sé yo, con dirigentes o gente más jetona, más conocida, o incluso, qué sé yo, navegando, no sé, opiniones en sitios y portales peronistas y demás. Y después me pasa que conozco gente que por ahí maneja una empresa del recontra mega carajo, ultra cripto, y es peronista el chabón, el dueño, o los fundadores, ¿viste? Entonces, por eso me da gracia, es como que es un poco el meme de la curva de Bell, ¿viste? Están en el medio, están todos los triguereados, no, qué sé yo, y en la punta te das cuenta que, no, Bitcoin es la que va. Para mí hay algo de la experiencia, o sea, hay algo de la experiencia. Si vos pones primero tu experiencia con el dinero como argentino y lo que eso significó para la vida del país, es medio imposible que no te cierre la idea de Bitcoin. O sea, si realmente es lo que vos ponés sobre la balanza. Después, si vos ponés sobre la balanza cuestiones ideológicas, bueno, ahí ya entramos en un terreno mucho más distinto, donde, bueno, vos creés que hay cosas que son mejores, cosas que son peores, pero en lo que es la historia concreta y evolutiva de lo que fueron, ponele, el 2001 para acá, la historia de Argentina, bueno, vos ves que hay cosas de este orden, lo que decíamos, la inflación, la inflación generada por la emisión, por el gasto y demás, que son medio incontrastables. Entonces, es un poco ponerte en contra de la realidad también, ¿viste? Como no darte cuenta que ahí hay quilombos graves y que de alguna manera Bitcoin es una respuesta asistémica a la mala política económica. En definitiva es eso. Siempre Bitcoin es como una defensa al ciudadano común desde de la mala política económica. Y por otro lado tiene un componente que hablábamos antes, ¿no? Como este componente más anarco y horizontal y qué sé yo, que si jugás un poquito tiene una idea de comunidad organizada ahí, ¿viste? Hay algo, si querés escarbar un poco en la filosofía peronista de la comunidad organizada, hay ahí algo de una horizontalidad autoorganizándose y dándose sus propios parámetros en pos de un beneficio común, porque esto es lo gracioso de Bitcoin. Bitcoin, si bien puede parecer individualista o no, bueno, que la guita y qué sé yo, hay un principio muy altruista, que es todos trabajamos para que la red macro siga funcionando bien. O sea, por lo menos estamos todos de acuerdo en que queremos que esto siga funcionando. Y eso no se sostiene solamente a través del egoísmo. Juan, ¿cómo pensás, qué espera de la política para vos un bitcoiner? Pero te lo voy a llevar, perdón, le voy a llevar un paso más atrás, porque yo medio en broma, medio en serio, siempre a Adam le digo que hay personas que son bitcoiners y todavía no lo saben, porque tiene una concepción del mundo más descentralizada, ¿no? La persona que está, que solamente se mueve con Mercado Pago y no usa el sistema el banco, ¿no? Que no tiene cuenta en el banco, o, bueno, una persona que tal vez es un poco más anárquica, pero ¿cómo pensás que es ese tipo de persona, ¿no? que es refractaria tal vez un poco al Estado o refractaria al sistema financiero y que no puede tener una vida normal, una vida tranquila, pero no está
metido y completamente en el sistema, ¿no? ¿Qué pensás que esa persona exige de la política o le pide a la política? Es una buena pregunta. Mirá, a mí es muy gracioso, pero yo, por ejemplo, a mí me costó mucho incluso tener tarjeta de crédito. Durante mucho tiempo los bancos yo siempre fui monotributista, ¿viste? Y tener una tarjeta de crédito fue algo como raro, costoso. O sea, y siempre que tuve con el tipo, con el mínimo y una cagada. O sea que yo medio por opción, no solamente por opción, sino también medio por obligación, siempre me llevé mejor con Mercado Pago, los bancos digitales, obviamente, y con cripto y demás para operar, porque en el sistema tradicional no estaba bien encuadrado. O sea, lo que yo históricamente tengo de monotributista nunca se terminó como de machear con mi capacidad real de compra. Digo, yo desde 2019 laburo para el exterior, ¿viste? Y la única manera que tenía para cobrar en el exterior era con cripto, no había otra manera. Yo no me voy a poner como ejemplo yo, pero creo que básicamente el público que está afuera le pide al Estado cierta capacidad de ser más ágil en cuanto a encontrar soluciones que te mejoren la vida. Digo, que en Argentina abrir una cuenta para cobrar en el exterior sea una odisea, y bueno, ese es un error gravísimo del sistema político. O sea, porque básicamente estás por una deficiencia burocrática marginalizando a toda una población que lo único que hace es entrar dólares al país. Y le estás dejando, digamos, incluso ese margen de ganancia que podría tener, no sé, Banco Nación o lo que sea, se lo estás dejando a las cuevas. O sea que claro. Yo todos los meses le pago, no ahora, pero en su momento, 2% a un chabón que me cambiaba a USDT contra dólar billete o contra pesos. Después, bueno, eso se pudo empezar a hacer en billeteras y demás, ¿no? Como indefectiblemente todo el surgimiento de fintech fue para cubrir eso. Eso como en lo micro. Y después en lo macro, lo que me parece que es no solamente una exigencia del mundo Bitcoin, sino una exigencia en general, cierto criterio a la hora de establecer parámetros económicos, ¿no? Como, bueno, que Argentina pudiera tener, qué sé yo, garantizada una tasa de emisión por, no sé, por una ley, digo, que se sepa lo que el Estado, digo, es la ley de presupuesto, que al final nunca se cumple ni nada, ¿no? Claro, claro. Pero en definitiva es eso, ¿no? Como decir, bueno, que Argentina tenga una previsibilidad. Claro, una previsibilidad, una política monetaria que no destruya a su país, que no sea tipo, porque si no siempre estamos como nos bandeamos entre extremos, ¿sí? Tenemos una política ultra dura, mega ortodoxa, o no, el desbandeo total. Creo que en el medio, no necesariamente en el medio, pero en algún lugar de eso tiene que haber una política de largo plazo que beneficie a Argentina en su conjunto, ¿viste? Digo, si no, siempre la discusión es la misma, siempre, no, el dólar está atrasado, no, el dólar está demasiado fuerte, no, no hay competitividad, y siempre terminamos cayendo en una cuestión de cuál es el precio del dólar que deja contento, por lo menos, no sabemos si a la sociedad o a la gente que habla en los medios, contra el desafío que tiene Argentina, que es producir más de lo que sea todo, digo, ¿no? Como Argentina tiene que agrandar la torta en todos los sentidos. Tiene que estar el campo, vaca muerta, energía, trenes, digo, hace falta. Argentina es un país entero por desarrollar, ¿viste? Y siempre la discusión termina siendo, bueno, ¿cuál es el precio del dólar? ¿Qué sé yo? No, incluso qué sector desarrollamos y cuál no, y terminamos al final como esto que decías, ¿no? Diciendo, bueno, no, podemos poner acá esta barrera para que no puedan entrar o no puedan salir, pero tenés del otro lado un montón de agujeritos que tenés la cueva, el startup de California que te da la cuenta, cripto, la fintech de Brasil, y al final después te termina tapando el árbol por todo. Y después terminás sacando 200 normativas ad hoc para frenar cada uno de sus agujeros, ¿viste? Entonces decís, bueno, pero es que la normativa original es una cagada. O sea, realmente es una cagada. Y en ese sentido, más allá de todos sus impedimentos, Argentina es un país súper integrado. Yo conozco la cantidad de gente que empezó a trabajar para el exterior
de la pandemia para acá, y no solamente, al principio estaba la idea de que eran solo los developers, ¿viste? No, los devs, pero hay de todo, de comunicación, marketing, qué sé yo, cantidad de laburo hacia afuera, hacia el exterior, y que eso no está canalizado, eso no está bancarizado, no están bancarizados los propios ahorros de los argentinos, digo, ¿no? Como el sistema bancario argentino parece que se contenta con, no sé, con 1000 quits ya está. Eso es todo el sistema bancario, ¿viste? Y del resto de la población, no, que se joda. Obviamente que eso me parece que es lo que hizo crecer tanto cripto y el mundo fintech en Argentina en los últimos, no sé, 5 o 6 años. Nuestro sistema financiero era recontra expulsivo. No había manera de eso. ¿Te quieres abrir una cuenta? No, somos monotributistas, es como si tuvieras, no sé, lepra, ¿viste? No, flaco, tengo hace 20 años, tengo quit. O sea, y ni hablar de cuentas de inversión. Si querés invertir en la bolsa, tenías que ir al centro. Eso olvidate. Hay 2 Alix, ¿viste? No, eso no hay con qué darle. Entonces me parece que frente a ese mundo expulsivo, obviamente apareció toda una gama de cosas que bueno, que un poco venían con esa fue un poco la línea, ¿no? Era como democratizar el acceso. Yo me acuerdo cuando laburábamos en Ripio, era muy fuerte esa idea de, bueno, democratizar el acceso al mundo financiero, a las inversiones y demás. Que de alguna manera era suplir cierta deficiencia del sistema bancario y de los reguladores, porque el sistema bancario funciona como funciona porque hay regulaciones que se lo permiten que funcione de esa manera. Entonces es un poco responsabilidad de las dos partes, del sistema financiero y de quien lo regula. Bien. Así que... Impecable. ¿Te quedó algo, Adam, en el tintero o estás satisfecho? Muy, muy satisfecho. La verdad que fue un placer esta conversación. Aparte con un perfil diferente a los últimos 2 que veníamos hablando, de libertarios radicales anarquistas. ¿Conoces otros, así, vamos a llamarlo así, bitcoiners peronistas? Sí, no los quiero doxear, pero bueno, lo que okay. Lo que pero les algunos decía... para entrevistar, para llamar y conversar Bueno, y tratar de... sí, Laureano Bielsa, ¿lo conocen a Sí, Laureano? Bueno, Laureano Laureano es un pendiente. Está público, y después esto, lo que les decía, por ahora no los voy a doxear, pero gente pesada, o sea, gente que está muy, muy metida, y es compañera. Así que eventualmente por ahí, si me autorizan, paso ahí los nombres. Dale. Bueno, Juan, la verdad, gracias por el tiempo, fue un gusto y un placer haberte tenido acá en Generación Bitcoin. Un gustazo, chicos, gracias por la invitación y nada, ojalá sirva, les guste. Un abrazo. Chau. Abrazo, chau. Bueno, Adam, ahí está Juan Rocco con nosotros. ¿Nos vemos la semana que viene? Hasta la semana que viene, Rodis. Nos vemos. Chau.